Bien, me presento. En primer lugar, soy el Roe Luis Sánchez de Quejilá, Raíces Hebreas, Torá, Camino de Luz y Verdad. Nos, nos agregamos a esta cruzada que encomienda la Torá, la Escritura, al compromiso, a la principal responsabilidad que nos llama nuestro Masías Yahshua, de salir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se tiene que entender también que no solamente el mensaje es para las ovejas perdidas, sino que para toda la humanidad. Pero el mensaje fundamental, la tarea fundamental que nos encomienda Yeshua es salir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque en ellas hay bendición y en ellas está la bendición para el resto de la humanidad. Y Yeshua viene a reinar, todos coincidimos, viene pronto, viene pronto. Y en esta cruzada hay diversidad de pensamientos, diversidad de ideas, de mensajes para esperar esta venida, esta pronta venida de Yeshua. Pero encontramos profecías que dicen que para estos tiempos iba a estar el despertar de la casa de Efraín, el retorno de la casa de Efraín. Y a eso en general, universalmente se le ha llamado el retorno de las ovejas perdidas a las raíces hebreas. Raíces hebreas que lo debería tener todo mensaje basado en Biblias, sea la traducción que sea, el retorno a la Torá, pero que esas raíces hebreas, en las traducciones y en el transcurrir de la historia, se le ha quitado, se le ha cortado la raíz hebrea a ese mensaje que se debía llevar a las ovejas perdidas. Inclusive ha salido en la humanidad un mensaje, una doctrina, ¿cómo llamarlo? No es intención de ofender ni criticar a nadie, simplemente ver una realidad que encontramos en la Escritura y que desde muchas creencias, muchas doctrinas, se le ha cortado la raíz hebrea original que tiene la palabra, que tiene la Torá, y desde muchos púlpitos. Y eso es lo que intentamos desde cualquier quejilá, desde cualquier grupo raíz hebrea, podemos tener alguna diferencia, pero si todos estamos en el mismo camino, el camino que marcara Yeshua, el regreso de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y al llevar el mensaje a las ovejas perdidas, como decía anteriormente, estamos llevando el mensaje de salvación a la humanidad. Entonces, hay diversidad y hay distintos pensamientos de qué es regresar a la raíz hebrea. Y de eso vamos a hablar en este mensaje inicial. Después vamos a ir desarrollando este camino, pero el mensaje original, el mensaje inicial que vamos a dar nosotros es llevar una cierta claridad, esperemos ser claros, de qué es regresar, qué es retornar a las raíces hebreas de la fe. Porque se le ha definido y muchas personas, muchos hermanos cristianos se han asustado, les han dicho, lo han creído o piensan que al hablar de raíces hebreas estamos judaizando. Por eso es necesario aclarar primero, desde el comienzo, qué es retornar, regresar a las raíces hebreas.
se ha pensado, algunos se espantan, se alejan, escuchan el mensaje, dice, yo no tengo por qué hacerme judío para ser salvo, no tengo por qué aprender el idioma hebreo para ser salvo. El tema es que cuando vamos entendiendo, cuando vamos profundizando en la escritura, vamos abrazando esa emuná, esa fe, y nos lleva a tener algún conocimiento, no es obligación, pero nos lleva a la necesidad de tener algún conocimiento, aunque sea escaso, de los términos fundamentales, de los conceptos fundamentales que daba Yeshua, y allí es donde se hace necesario profundizar o tener algún conocimiento del significado de esos términos, de esos conceptos que eran hebreos, porque Yeshua le predicó en su ministerio en la tierra, predicó en las tierras del reino del sur, del reino de Judá, del reino de Yehuda. Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo, cómo llega después a la humanidad. También el mismo Yeshua lo menciona, lo aclara, y que con el transcurrir de los mensajes lo vamos a ir entendiendo. Entonces, como les decía, en primer lugar, en el nombre de Yeshua, vamos a hablar de qué significa retornar a las raíces hebreas de la emuná, de la fe, y qué no significa ese retorno, ese regreso. Vamos a ver la importancia que tiene conocer la escritura desde el punto de vista hebreo. Con esto no estoy diciendo que tenemos que hacernos judíos, no estoy diciendo que necesariamente tenemos que aprender y hablar perfectamente el hebreo, sino preocuparnos por entender la escritura desde el punto de vista, desde la cultura hebrea. Tenemos que tener en cuenta una serie de conceptos o principios de la cultura hebrea y del lenguaje hebreo. Sin ellos nos resultaría difícil comprender la escritura. Por eso es que se han abierto, se han creado diversidad de caminos, porque cada uno abre un camino a su parecer o desde su cultura o entendimiento. Y sabemos que la totalidad de la escritura fue inspirada, fue guiada por el Ruach, por el espíritu del Creador. Y en esto coincidimos todos, no nos damos cuenta después cuando definimos cosas, pero en esto sí coincidimos todos. Que el que guió, el que inspiró la escritura, es el Dios de Israel. La humanidad, después de Noé, recibió una esperanza, recibió una oportunidad de apartarse de la maldad. Y desde ese tiempo, el Creador le da a Noé, por Noé, a la humanidad naciente, que se volvía a crear desde la familia de Noé, 7 leyes básicas, 7 leyes importantes, y que otra vez la humanidad, una vez que crece en el número, vuelve a desechar, vuelve a desentender, vuelve a desobedecer. Entonces, el Eterno, el Creador, el Dios de Israel, elige un pueblo para darle su voluntad, para escribir lo que él quería. Constituye una nación y le da estatutos, mandamientos y leyes allí en el Sinaí, y esa es la Torá. Mal traducida como ley, porque esa era la enseñanza, la instrucción a este pueblo que recién salía de 400 años de esclavitud, tenía que aprender a tener una vida en libertad, pero en santidad. Porque se cumplía la promesa abrahámica, que decía, de ti haré una nación grande, y ellos me serán por pueblo,
y yo les seré a ellos por Dios. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, de los lomos de Abraham iba a salir una nación por la cual, por dicha nación, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Por eso el comienzo de toda escritura espiritual, de toda Biblia, el original fue dado al pueblo de Israel allí en el Sinaí, a Moisés. Y así lo expresa en Génesis capítulo 12, nuestro creador, en Génesis capítulo 12, Bereshit, capítulo 12, verso 3. Dice, yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando hace esa promesa, Abraham estaba hablando que iba a bendecir a su descendencia, a esa nación que iba a salir de los lomos de Abraham. Entonces, esa historia, esos comienzos de la Torá o de la Biblia, no la podemos desconocer. No la podemos desconocer. Cuando este pueblo sale de la esclavitud, llega al monte Sinaí, entonces el Creador le da las instrucciones y la enseñanza de cómo iba a caminar, cómo tenía que caminar, cómo se iba a regir este pueblo. Y por medio de esa Torá, mal traducida como ley, porque Torá quiere decir instrucción o enseñanza. Y al llamarla y al traducirla como ley, han asustado a las personas, porque hoy decimos hay que obedecer la ley de Dios, hay que obedecer la ley. Lo primero que se dice, o tenemos que caminar en raíz hebrea, lo primero que se dice es, no, la ley es para los judíos, no es para nosotros. Quiero informarles que cuando se reúne el pueblo allí en el Sinaí, donde Elohim estaba dando las instrucciones, estaba dando la Torá, todavía no existía el pueblo judío. No existía el pueblo judío. Se la dio a Israel, a ese que todos honramos, que todos adoramos, que todos alabamos, enaltecemos, decimos el Dios de Israel. Aunque rechacen al pueblo de Israel, está implícito, inclusive en muchas alabanzas. Toda la escritura, a partir de esa elección y de esa promesa dada a Abraham, toda la escritura, la Biblia, en este caso la Torá, desde Génesis hasta Apocalipsis, fueron escritas por autores judíos. Y desde Génesis a Apocalipsis transcurren 1500 años. Y no hay contradicción en esa escritura. ¿Por qué no hay contradicción? Porque es inspirada, guiada por el mismo Espíritu de Dios, por el mismo Ruach del Elohim de Israel. Por eso no hay contradicciones. Hay 40 autores a través de 1500 años, hay 40 autores diferentes. Pero ellos siempre se refirieron, se dirigieron al pueblo de Israel. Las profecías, todas las profecías, desde Moshe, el gran profeta, hasta Malaquías, fueron dirigidas al pueblo de Israel. Yeshua, Jesús, jamás predicó fuera de Israel. Y los apóstoles, si prestamos atención al principio, en el comienzo de cada carta, de cada libro, se referían a la congregación, a los dispersos de Israel o a la quejilá o a la sinagoga en tal ciudad. Siempre dirigida, obedeciendo la orden de Yeshua de ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice a las 10 tribus extraviadas, expatriadas,
siempre si tomamos en cuenta el título que tiene el comienzo de cada libro, dice a quién iba dirigida. Entonces, en esos 1500 años, esos 40 autores diferentes, no había contradicción, no encontramos contradicción, porque fueron inspiradas primeramente por el mismo espíritu del mismo Dios de Israel. Otra particularidad que vamos a encontrar es que la cultura hebrea a través de los años, a través de los siglos, de los milenios, nunca cambió. Se basó, se originó, se inició en la Torá y de allí nunca cambió. Es la única cultura que a través de los milenios permaneció tal cual. Los significados de los términos hoy en el idioma hebreo es el mismo de aquel tiempo cuando nace la nación de Israel. Después pueden haber conjeturas, pueden haber filosofías sobre diversidad de dialectos, diferentes dialectos, costumbres, pero fue por los tiempos que el pueblo anduvo errante en otros lugares, o el origen de Abraham, que era arameo, pero cuando constituye el pueblo, desde ese momento, nunca cambiaron las costumbres o la cultura en el idioma hebreo. Por eso que hoy nace, si hoy se escribiera otro libro, se escribiría con las mismas costumbres, la misma cultura, el mismo idioma. ¿Por qué? Porque fue inspirado y es inspirado por el mismo Dios de Israel que estaba dando esa Torah allí en el monte Sinai. Y es muy importante tener en cuenta que ese concepto que la escritura, la Torah, no es ley. La ley que Dios le da al pueblo está dentro de la Torah, es parte de la Torah, pero la Torah en sí no es ley, es instrucción. Y no es necesario hacerse judío entonces para regresar, para encaminarnos en este retorno de las ovejas perdidas, este retorno a las raíces hebreas de la fe, porque allí está el origen. Otro concepto. Hay, pero miles de traducciones de la Biblia a distintos idiomas. Pero cuando hablamos de traducciones, estamos reconociendo que hay un origen de esa palabra o de ese escrito que se está traduciendo. Y en esas traducciones es donde se han creado otros conceptos, porque cada uno en la cultura que ha traducido ha llevado los conceptos a su cultura y ha sacado de la cultura hebrea ese término, esa palabra original que fue dada para los hebreos. Entonces, cuando sacamos de contexto, cuando sacamos de cultura, estamos sacando de escenario los acontecimientos que nos relata la Torá, los acontecimientos que nos relata la Biblia. Entonces, no necesitamos ser judíos para retornar o para caminar por raíces hebreas, para retornar a la Torá. No fue llamado un hombre según el corazón de Elohim, según el corazón del Dios de Israel. ¿Era judío Noé? ¿Era judío Adán? ¿Era judío Abraham? No, no lo eran. Pero fueron los que mantuvieron esa Torah oral que viene desde Adán hasta Moshe. Y en Moisés se nos da esa Torah escrita. ¿Qué religión obedecían entonces aquellos hombres? ¿Qué religión obedecían? Si todavía no hubieran traducciones, como no estaba escrita la Torah, no existían las traducciones, sino la transmisión de la palabra, la transmisión de la Torah
oralmente de generación a generación. Entonces, retornar a las raíces de la fe es retornar a las raíces hebreas. Y ya en temas siguientes vamos a hablar cómo retornamos, cómo nos transformamos en hebreos. Abraham tuvo que cruzar el río y cuando cruza el río Éufrates es reconocido como hebreo, porque eso es lo que significa la palabra. Nosotros, para poder pertenecer al pueblo de nuestro Creador, tenemos que cruzar por las aguas de la inmersión, del bautismo, como es conocido en muchos casos, la mayoría de los. Entonces, podemos tener esa relación con el Dios creador, el Dios de Israel, una estrecha relación sin necesidad de sernos judíos. Lo fundamental, ¿por qué se la dio al pueblo judío? Su enseñanza, su instrucción, porque buscó un pueblo que le obedezca, buscó un pueblo que le obedezca, un pueblo que viva en santidad. Y vivir en santidad es obedecer la voluntad de nuestro Creador, obedecer la voluntad, y la voluntad está en el manual. ¿Cuál es la voluntad? Está escrita en esa Torá, ¿sí? En esa palabra original dada a Moisés. Y si queremos vivir en santidad, tenemos que obedecer esa palabra, no como a nosotros nos agrada, sino como al Eterno, como al Creador, como al Dios de Israel le agrada, que obedezcamos. Eso nos lleva a la santidad, no nuestra filosofía, nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones personales, porque cuando hacemos eso sacamos de contexto la palabra que nos lleva a errar el camino, porque nuestros pensamientos son mucho más bajos, dijo el profeta Jeremías, que los de él. Así como tus caminos son más altos que nuestros caminos, tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Así tiene que ser esa obediencia. A los caminos que Él nos marcó, a los pensamientos que Él tuvo y redactó a Moisés allí en el monte Sinaí. Entonces, si queremos obedecer al Creador, si queremos encontrar ese camino que nos lleve al reino de Yeshua, que nos lleve a la salvación, que nos lleve a la vida eterna, tenemos que tener un amor, tenemos que tener una disposición a la obediencia de la Torá, porque allí está escrito. No hay otro autor a través de los milenios en la historia que haya sido inspirado por el Eterno para escribir otro libro. Desde ahí comienza, le da los estatutos, mandamientos y leyes a una nación que nacía y que él estaba adoptando como su pueblo para ser bendecido por él y para bendecir a las naciones, a la humanidad, por medio de ese pueblo. Hermanos cristianos o de la fe, que sea, que estén escuchando o que vayan a escuchar en algún momento. Les digo, Torah no significa ley y eso tenemos que entenderlo, aceptarlo, para no tenerle miedo. Es la palabra de Dios, del Dios de Israel. Como ley la transcribieron los traductores mucho, pero mucho tiempo después del Mesías. Mucho tiempo después del Mesías. Lo otro que no significa regresar a las raíces hebreas es judaizar. Judaizar. Y hay dos conceptos de judaizar. Es correcto, pero no estaba bien, que fue los conflictos de ideologías, de pensamientos con los que se encontraron los apóstoles. Los apóstoles seguían la enseñanza del Mesías, de Jesús, y es la que querían transmitir a la humanidad para que sea salva. Pero estaban los judíos que consideraban que los gentiles, por una cultura desde muchos años atrás,
que los gentiles, los del mundo que querían obedecer Torá, tenían que hacerse judíos. Y eso sí, tenía que realizarse en el antiguo pacto. Pero de Yahshua en adelante, de Jesús en adelante, no era necesario ir a la disputa que habían, ¿no? Entonces, cuando se hablaba que se tenían que circuncidar y tenían que hacerse judíos para poder obedecer la Torá, eso sí estaban judaizando, eso sí. Pero hay otra forma incorrecta de pensar que estamos judaizando, cuando decimos que tenemos que obedecer la voluntad de Dios dada a Israel. Y en esa disputa de pensamientos, de creencias, de filosofías, se ha creado una conciencia, un sentimiento, un pensamiento anti-Israel, anti-hebreo, diciendo que cualquier práctica que tenga que ver con la Torá o que hicieron los judíos, Jesús la terminó que Jesús la terminó, la culminó. ¿Eh? Y sin embargo, no hay otro manual, no hay otra escritura inspirada para sostener esas cosas. Entonces tenemos que pensar ahora, si todo lo que tenga que ver con los judíos es judaizar y que no nos compete a nosotros, lo primero que tenemos que ver, el bautismo, ¿es una práctica cristiana o una práctica judía? Cuando Juan el Bautista, Juan el Inmersor, bautizaba allí en el río Jordán, ¿cuántos cristianos habían allí? ¿Cuántos cristianos iban a ser bautizados por Juan? Y que no se llama en la Torá, no se llama bautismo, pero vamos a hablar en los términos para que todos entendamos y vayamos poniéndonos de acuerdo en lo que estamos, en los conceptos que estamos diciendo y se nos vaya entendiendo. Pero el bautismo venía del pueblo judío de mucho tiempo atrás, de mucho tiempo atrás. Cuando el general sirio va a ver a un profeta de Israel, ¿dónde estaba la salvación? ¿Dónde tenía la sanidad? ¿Dónde estaba la bendición del Eterno? ¿A quién tuvo que ir ese sirio? A un profeta del pueblo de Israel. Y el profeta le dijo, ve y sumergite en las aguas del Jordán, 7 veces. Eso era Tevilá. Ese era el bautismo. Entonces, insisto en el otro concepto. ¿Cuántos cristianos habían cuando Juan viene a enseñar cómo iba a ser la restauración o la renovación del pacto? Ya no con la circuncisión en la carne, sino con la circuncisión en el corazón, que se hace por medio de la tevilá, por medio del bautismo. ¿Cuántos cristianos habían allí? Cuando Pedro predica el día de Shavuot, el día del Pentecostés, allí en Hechos 2, ¿cuántos dice que se bautizaron ese día? Más de 5.000 almas. ¿Cuántos cristianos habían allí? ¿Cuántos cristianos habían cuando Pedro da ese elocuente mensaje con toda la unción del Espíritu Santo, con toda la unción del Ruach de Israel, de Elohim, que llega a todos, a todos, y se bautizan, se arrepienten 5.000 almas? ¿Cuántos cristianos habían aquí? Entonces, vamos viendo que las prácticas que nacen, todas las prácticas que hay en las iglesias, en el cristianismo o en la religión que sea, el comienzo, el origen, está en la Torá. Ese es el manual de instrucción. La imposición de las manos, ¿dónde nace? ¿Dónde nace? Y Yahshua hacía la imposición de manos en las iglesias cristianas, ¿verdad? Que se hace la imposición de manos. ¿Y dónde nacen? En las Biblias traducidas o en la Torá.
cuando habla Yeshua, cuando hablan cada uno de los apóstoles en sus cartas, cuando hablan cada uno de ellos, en las cartas que envían, y hablan de la palabra que había que obedecer, de las leyes que había que obedecer, de los mandamientos que había que obedecer, de qué mandamientos, de qué leyes y de qué palabra están hablando. Si el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, no estaba escrito todavía, ¿a qué se referían? ¿A qué se referían? Ahora, se dice la ley, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué ley está hablando? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿De qué ley está hablando? Nos enseñaron que Torah quería decir ley. No, Torah no es ley. Ahora, desde todos los púlpitos, decimos, el verso que escribe Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y en todo lo que emprendas, te irá bien. ¿Pero qué más le dice? ¿Qué más le dice? Y eso lo leemos. Y con mucha elocuencia, con mucho énfasis. No te apartes de este libro de la ley, ni a derecha ni a izquierda, porque si obedeces este libro de la ley, mal llamado, mal traducido, dice Torah, pero si la ley es maldita y tomamos en cuenta la bendición de Josué, y él iba a ser prosperado si meditaba de día y de noche, si obedecía la ley del Dios de Israel. El Salmo 1:1, 1 al 3. Bienaventurado el que medita en la ley de Dios de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos, y todo lo que haga será prosperado. Para tener esa prosperidad, para tener esa bendición, ¿en qué hay que meditar? Entonces, hay contradicciones en los conceptos y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Y por eso decía, tenemos que conocer, tenemos que ver la escritura, las palabras de Jesús, las palabras de los apóstoles, las palabras de los profetas, en esa cultura inicial, en esa cultura original, en esos comienzos. Esas palabras, esos mensajes fueron dados al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, y en la cultura hebrea y en el pensamiento hebreo. Entonces, cuando al pueblo hebreo se le dice tenés que obedecer Torah, no le tienen miedo, porque no es ley. Cuando le hablamos a los hermanos cristianos de raíces hebreas, se asustan y lo primero que dicen, la ley está abolida, la ley era para los judíos. ¿Y qué hacemos bautizando? ¿Qué hacemos imponiendo manos? ¿Qué hacemos presentando niños? ¿De dónde viene esa doctrina? La presentación de niños. ¿De dónde viene? Y otra más importante. Hay un apóstol que dice, si está alguno entre vosotros enfermo, llame a los ancianos y únjanle con aceite y oren al Eterno. Y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Quién le dice? ¿Quién lo dice? Santiago, ¿verdad? Santiago, mal llamado Santiago. Pero bueno, tenemos que expresarnos para que no todos nos entiendan. Ahora, ¿qué dice Santiago 1? ¿Qué dice Santiago capítulo 1, verso 1? ¿Qué dice? A ver, tenemos que tener en cuenta entonces los conceptos y prestar atención a la escritura. Tenemos que despojarnos de conceptos preconcebidos que nos enseñaron nuestros antepasados, que nos enseñaron nuestros maestros, despojarnos de esos conceptos y empezar a mirar qué nos dice la escritura. No tenemos que hacer
que la Biblia confirme lo que nosotros o nuestros maestros pensaron, sino qué nos quiere decir Dios a nosotros por medio de su palabra. ¿Qué dice Santiago 1, capítulo 1? Dice, Santiago, la Torá dice Jacob, un esclavo de Dios, del Señor, y del Adón y del Señor Jesús, el Mesías. ¿A quién estaba dirigida esta palabra, esta carta? A las 12 tribus en la dispersión, a las 12 tribus en la dispersión. Entonces, ahí vamos notando, y en eso vamos a ir basando nuestros mensajes, en darle el interés, darle la interpretación desde su original. No sacarlo de la cultura original que fue escrita, porque cuando la sacamos de la cultura, erramos el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan, capítulo 1, verso 1, dice, al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. En el original hebreo dice, la palabra estaba, al principio la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim, y la palabra estaba con Elohim, y nada de lo que fue hecho sin la palabra. Quiere decir que esa palabra o ese verbo era Jesús. Y él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y él no habló del Nuevo Testamento. Él no habló de nuevas palabras, él no habló de nuevas costumbres, él no habló de otra cosa que no fuera la Torá dada al pueblo de Israel, porque él era judío y predicaba en Judea. Entonces, allí es donde nos vamos a centrar nuestros mensajes de aquí en adelante. Espero encontrarme nuevamente la próxima semana con cada uno de los oyentes, con el tiempo iremos teniendo más oyentes, llegamos a todos los rincones por este medio que el Eterno ha creado, llegamos a todos los rincones de la tierra, de quien quiera escuchar y que pueda ser de bendición, de crecimiento espiritual y por sobre todas las cosas, que sea el camino que nos lleve a la vida eterna. El camino que nos lleve al reino de Jesús, al reino de Yeshua. Insisto, les saludo una vez más en el nombre de Yeshua. Les deseo toda la bendición para nuestros oyentes y esperemos encontrarnos nuevamente en este camino, en este regreso en las raíces hebreas, Torah, camino de luz y verdad. Toda la bendición del Eterno para todos los que nos escuchen, para todas las familias, los hogares. Gracias, bendiciones.